¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva cápsula jurídica en la cual llevaremos a cabo el estudio del saneamiento para el caso de evicción. Cabe destacar que este análisis se realizará conforme a la legislación civil vigente en la Ciudad de México. Sin embargo, el contenido de este video les será de utilidad para que ustedes puedan comprender la manera en que se regula tanto el saneamiento como la evicción en las demás entidades federativas. Pues vamos a comenzar. Y lo primero que tenemos que entender son los conceptos tanto de saneamiento como de evicción. Y para ello vamos a plantear de una manera sencilla un caso práctico. Tenemos a esta persona que se llama Juan. Juan, en el año 2018, compra un bien inmueble, una casa, mediante un contrato de compra-venta. Sin embargo, pasa el tiempo y resulta que una persona de nombre Luis en el año 2020 demanda a Juan una acción reivindicatoria. ¿Qué significa esto? Que Luis comparece ante una autoridad judicial y le informa que una persona llamada Juan, de determinados apellidos, Juan Pérez Ramírez por decir algo, tiene la posesión de un bien inmueble que es propiedad de Luis. Resulta que Luis le manifiesta al juez que es dueño de esa casa y que esa propiedad la ha tenido o que la adquirió, perdón, desde el año 2000. Desde el año 2000, Luis es dueño de esa casa, pero resulta que tiene conocimiento que Juan Pérez Ramírez está viviendo en ella. Y entonces Luis ejercita o hace valer una acción reivindicatoria en contra de Juan. Juan es notificado de esta demanda y manifiesta ante el juzgado que él tiene la propiedad de esa casa, exhibe para ello el contrato de compraventa y le informa al juez que esa casa se la compró a Miguel. E incluso Juan le pide al juez que notifique a Miguel de ese proceso para que también comparezca al juzgado y demuestre que él vendió la casa y justifique el porqué de esa venta. Muy bien, se llevan a cabo todos los plazos y todas las diligencias correspondientes y entonces el juez está en posibilidad de emitir una sentencia. Para ello, el juez valora las pruebas documentales que exhibieron las partes. Y sucede que Luis exhibió una escritura pública en la cual demostró que él es el propietario de esa casa desde el año 2000 y también exhibió el folio real del inmueble en donde aparece como único propietario de la casa, mientras que Juan exhibió únicamente un contrato privado de compraventa para demostrar la propiedad y Miguel, que fue su enajenante o la persona que le vendió a Juan, no logró demostrar de una forma justificada el motivo por el cual le vendió esa casa a Juan. Y en consecuencia el juez va a emitir su sentencia, dándole la razón a Luis. ¿Por qué? Porque Luis demostró tener un mejor derecho que Juan y además que ese derecho fue anterior al derecho adquirido por Juan. Es decir, Luis compró la casa en el año 2000 y Juan la compró en el año 2018. Por lo tanto, el juez ordenará que Juan le entregue el bien inmueble a Luis con todos sus frutos y accesiones. Muy bien, ante este escenario, ¿qué es lo que puede hacer Juan? ¿Qué conductas tendrá que llevar a cabo o se queda con las manos cruzadas? Este es el motivo del video y vamos a empezar a abordar algunos ya de los temas teóricos basándonos en este mismo ejemplo. La primera pregunta es, ¿qué es la evicción? Pues básicamente la evicción es todo este escenario que acabamos de plantear con el ejemplo, es decir, tiene lugar cuando el adquirente de un bien es privado del todo o parte de este, sale por una sentencia que haya causado ejecutoria. En el ejemplo dijimos, ¿quién tiene el papel del adquirente? Juan. Él fue quien compró la casa en el año 2018. Sin embargo, en el año 2020 fue privado de esa casa por una sentencia emitida por la autoridad judicial en la cual ésta declaró que el legítimo propietario era Luis. Entonces es importante que la sentencia haya causado ejecutoria, es decir, que la sentencia no pueda ser modificada por recurso o medio legal alguno, por ejemplo, por una apelación o por un juicio de amparo directo. ¿Por qué? Porque a lo mejor esos procesos ya se agotaron. Tal vez Juan apeló la sentencia que estaba en su contra y el tribunal, o que fue emitida en su contra, y el tribunal
de alzada le confirmó la resolución. E incluso Juan puede ser que haya acudido al juicio de amparo directo y también el Tribunal Colegiado de Circuito confirmó la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia. Muy bien. Entonces, esa evicción que es motivada o que tiene lugar con la emisión de una sentencia que ha causado ejecutoria, también se caracteriza porque el motivo determinante o la causa de la emisión de esa sentencia fue un derecho anterior a la adquisición. Es decir, como ya lo decíamos en el ejemplo, Luis compró en el año 2000 y Juan compró en el año 2018. Entonces, Luis demostró tener un mejor derecho y además este era anterior al del adquirente. Mientras que el saneamiento es una indemnización en favor de la persona que ha sufrido la evicción, como lo tenemos aquí en la pantalla. Es la indemnización de los daños y perjuicios causados al adquirente de un bien a título oneroso, como lo vimos. Juan compró esa casa, celebró un contrato oneroso, como lo es la compraventa, y por lo tanto, una vez que se emitió la sentencia del juicio de la acción reivindicatoria, Juan sufrió la evicción, pero no se va a quedar con las manos cruzadas o con los brazos cruzados, sino que tiene derecho a ser indemnizado. Muy bien. Entonces, este fundamento lo encontramos en el artículo 2119 del Código Civil vigente en la Ciudad de México, que dice: habrá evicción cuando el que adquirió alguna cosa fuere privado del todo o parte de ella por sentencia que cause ejecutoria, en razón de algún derecho anterior a esa adquisición. Muy bien. Ahora, una situación importante que se tiene que tomar en consideración para que proceda al saneamiento es denunciar el pleito de evicción. ¿Esto qué significa? Que cuando Juan fue emplazado a juicio, le tuvo que, y al momento de contestar, tendrá que justificar la causa generadora de su posesión, que en este caso fue su contrato privado de compraventa. Sin embargo, tiene que informarle al juez quién le vendió, que en el ejemplo es Miguel, pues tiene que solicitar Juan le tiene que solicitar a la autoridad judicial que Miguel sea notificado de este proceso de acción reivindicatoria, es decir, que sea notificado de esta acción hecha valer por Luis, a efecto de que, Miguel comparezca al juzgado y junto a Juan defiendan esa compraventa del año 2018. Y esto es bien importante, ¿por qué? Porque si no se denuncia el pleito de evicción, posteriormente el adquirente, que en el ejemplo es Juan, no tendrá derecho al saneamiento. ¿Cómo lo vemos? Bueno, primero el artículo 2124 nos dice: el adquirente, luego que sea emplazado, debe denunciar el pleito de evicción al que le enajenó. ¿Qué significa eso? Una vez que es emplazado Juan, al momento de contestar, le tiene que informar que su vendedor fue Miguel y solicitarle que Miguel también comparezca al juicio y ambos defiendan esa compraventa del año 2018. Pero ¿qué pasa si no se denuncia este pleito de evicción? Es decir, si no le solicito al juez que se le notifique a Miguel para que comparezca a juicio. Pues bueno, tenemos que en el artículo 2140 se prevé esa situación y dice: el que enajena no responde por la evicción, fracción quinta, si el adquirente no cumple lo prevenido en el artículo 2124, que es el contenido que vimos en la pantalla anterior. ¿Qué significa esto? Miguel no es responsable por la evicción si Juan no denuncia el pleito de la misma. Es decir, si Juan no le avisa o no le solicita al juez que Miguel sea notificado para comparecer a juicio y juntos defender esa compraventa, entonces posteriormente Juan no le podrá exigir a Miguel que lo indemnice por esa sentencia que lo privó de esa casa que compró en el año 2018. Ahora bien, vamos a suponer que, bueno, vamos a retomar este ejemplo en el cual ya se emitió la sentencia y el juez ordenó que Juan le devolviera o le entregue la casa a Luis. Pues bueno, es obvio, y creo que ya lo entendemos, que Juan ha sufrido la evicción, por lo tanto, debe ser saneado. La evicción, en términos generales, también significa ser vencido en juicio. Entonces, una vez que Juan fue vencido en juicio, tiene derecho a ser indemnizado. ¿Por quién? Por el enajenante, como ya lo decíamos, por Miguel en este ejemplo, por todos los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado. Ahora, ¿cómo se va a llevar a cabo este saneamiento o cuál va a ser el monto de este saneamiento? Pues bueno, este monto estará determinado
de acuerdo a la conducta en que haya incurrido el enajenante, que en el ejemplo es Miguel, es decir, depende si actuó de buena o de mala fe. Vamos a verlo a continuación. ¿Qué pasa cuando el enajenante actúa de buena fe? Por ejemplo, que el enajenante tampoco sabía que Luis era el dueño. Primero, el enajenante tiene que regresar o reintegrar el precio de la cosa. Por ejemplo, si fue una compraventa y se pactó que el precio sería de 1 millón de pesos y resulta que Juan le pagó a Miguel ese 1 millón de pesos, siempre y cuando Miguel haya actuado de buena fe, entonces tendrá que regresarle ese 1 millón de pesos. También, ¿qué tiene que pagar Miguel? Los gastos causados del contrato, si fueron satisfechos por el adquirente. Tal vez para llevar a cabo este contrato privado se tuvo que pagar un avalúo para determinar el valor real del inmueble y ese avalúo lo pagó Juan. Entonces, en este supuesto, además del precio, el Miguel, quien es el enajenante, tendrá que pagarle al Juan también estos gastos motivados por la firma del contrato, por decir un ejemplo. También el enajenante tiene que pagarle al adquirente los gastos causados en los pleitos de evicción y saneamiento, ¿no? Que estaríamos hablando de los gastos y costas. Todos los gastos que haya realizado en estos juicios el adquirente tendrán que ser pagados por el enajenante, es decir, Miguel le tendrá que pagar a Juan todos los gastos que este último haya realizado con motivo de los procesos judiciales que se ventilaron en la acción reivindicatoria y obviamente en el saneamiento. Y número 4, también el enajenante tiene que pagarle al adquirente las mejoras útiles que le hubiera hecho a la casa. Por ejemplo, tal vez puede ser que la casa necesitaba alguna reparación en el techo, en alguno de los muros, en las puertas, etcétera. Entonces, esas son mejoras útiles y que además son necesarias. Todas esas mejoras, por ejemplo, como ya lo decíamos, las reparaciones tienen que ser pagadas también por el enajenante. Bueno, esta situación sucede cuando, insistimos, el enajenante actúa de buena fe, pero puede suceder que haya actuado este enajenante, en el ejemplo Miguel, de mala fe. Entonces, este pago podríamos decir que se agrava. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? El enajenante de mala fe, además, tiene que pagar lo siguiente: devolver a elección del adquirente el precio que tenía la cosa al momento de la adquisición o bien el que tenga al momento que sufra la evicción. Y esto sí puede variar. A lo mejor en el 2018 la casa valía 1 millón de pesos, pero en el 2020, cuando se emitió la sentencia que dio lugar a la evicción, la casa ya no valía 1 millón de pesos, ya valía tal vez 1,100,000 pesos. Entonces, en este caso, el adquirente, que en el ejemplo es Juan, tiene derecho a decidir o a elegir si el saneamiento consistirá en el precio que él pagó al momento de que llevó a cabo la compra, o bien si el saneamiento consistirá en el precio que valía o que tenía el bien inmueble al momento en que se llevó a cabo la evicción o que se determinó, se declaró esta evicción por parte de la autoridad judicial. También, si el enajenante actúa de mala fe, tiene que satisfacer al adquirente el importe de las mejoras voluntarias y de mero placer que haya hecho en la cosa. Ya hablábamos de las mejoras útiles como son las reparaciones, pero a lo mejor puede ser que Juan, en el tiempo que estuvo en esa casa, puso tal vez una estatua, ¿no? Por decir algo, puso una estatua, la fijó al bien inmueble y pues ya no la podía quitar una vez que se llevó a cabo la evicción. Entonces, digamos que esa es una mejora voluntaria e incluso es de mero placer, como lo establece la ley. Entonces, en este caso, si el enajenante actuó de mala fe, también tendrá que indemnizar al adquirente por este tipo de mejoras. Y también pagará los daños y perjuicios, es decir, se hará cargo de la responsabilidad civil. Entonces nos podemos dar cuenta cómo, para efectos del monto del saneamiento, es importante tomar en consideración la conducta del enajenante, es decir, si éste actuó de buena fe o de mala fe. Pues bueno, con esto concluimos el video del día de esta ocasión. Les agradecemos como siempre su atención y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y activen la campana de notificaciones para que estén enterados sobre nuestro nuevo contenido. Muchas gracias y hasta la próxima.